Buenos días alumnos. Hoy vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos avanzado en el primer trimestre, es decir, en base a lo que hemos hecho del primer parcial para nuestro segundo parcial que ya se viene de aquí a una semana es decir, vamos a hacer un repaso general de cómo calcular los protones, electrones, neutrones, en la parte teórica que les he explicado de los modelos atómicos de Thomson, Rutherford, el modelo atómico de Bohr, y la parte teórica que hemos hecho también de naturaleza de la luz, donde calculamos el número de fotones, energía del fotón, longitud de onda, frecuencia sobre las radiaciones electromagnéticas. Entonces voy a empezar con algunos ejemplos de determinación de protones, electrones y neutrones. Primer ejemplo dice determinar el número de protones, electrones y neutrones. Y me dan acá un inciso, podemos colocar al cobre, un inciso B, al amoníaco, un inciso C, al ion amonio, y un inciso D colocaremos al piro antimoniato, radical piro antimoniato. Como sabemos, para determinar el número de protones, electrones y neutrones, necesariamente necesitamos que nuestra tabla periódica para determinar el peso atómico y el número atómico, es decir, el número másico y el número atómico. Por ejemplo, en este caso, para el cobre, si nos fijamos acá en la tabla, dice que tiene 29 y 64. 29 y 64. Para determinar el número de protones, electrones y neutrones, ¿para quién? Para el cobre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verificar en el número atómico que hemos explicado. El número atómico nos indica que tiene 29 protones y 29 electrones. Y la diferencia entre el peso atómico y el número atómico nos da el número de neutrones, es decir, 64 menos 29 nos sale 35. Eso es cuando tenemos un solo átomo. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una molécula, tenemos un catión o tenemos un anión? El cálculo es muy diferente. Es decir, en este caso, para el amoníaco, tengo un nitrógeno y tenemos 3 hidrógenos. El nitrógeno tiene 7, 14, el hidrógeno 1 y 1. ¿No es verdad? Entonces sacamos individual y luego ¿qué tenemos que hacer? Sumar. Es decir, acá el nitrógeno tuviera 7 protones, 7 electrones, y la diferencia es 14 menos 7, también me va a dar ¿cuánto? 7. Para el hidrógeno, 1 dice acá, pero ¿cuántos hidrógenos tenemos? Ahí dice ¿cuánto? 3, entonces multiplico 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. Para el número de neutrones, 1 menos 1 es 0. 0 por 3 me va a salir ¿cuánto? 0. Entonces el número de protones, electrones y neutrones para nuestra molécula de amoníaco tenía que ser 10, 10 y 7. Ese sería el número de protones, electrones, ¿para quién? Para el amoníaco. Hacemos para el ion amonio. Idéntico, si se fijan, es casi idéntico. Nitrógeno, hidrógeno. La diferencia es que acá hay 4, 14, 1 y 1. Entonces, ¿qué digo acá? Para el nitrógeno, 7, 7 y
7. Para el hidrógeno, 1 por 4, 4, 4 y 0. Si sumo eso, ¿qué es lo que me va a quedar? Aquí me queda 11, pero nosotros tenemos una carga positiva que afecta al número de electrones, solo al número de electrones. ¿Cuántos tenemos? 11. Y carga positiva significa pérdida. Entonces 11 menos 1 me queda 10 y acá me queda ¿cuánto? 7. Vuelvo a recalcar. Nitrógeno 777, hidrógeno 440, porque 1 por 4 es 4. 1 menos 1, 0, 4. Si subo me sale 11, acá debería de ser 11, pero por la carga positiva que tiene el ion amonio, pierde un electrón, entonces me queda 10 y 7. Y por último hacemos, en este caso para él, este anión. Tenemos antimonio y tenemos oxígeno. 2 y ¿cuánto? 7. Si nos fijamos en nuestra tabla periódica, el antimonio tiene 51 y 122. 51, 122. El oxígeno sabemos que es 8 y 16. Entonces, para sacar protones, electrones y neutrones descompuestos, decimos ¿cuánto saca ahí? 51. 51 por 2 es ¿cuánto? 102. 102. Ahora hacemos la diferencia. 122 menos 51 me sale 71, pero como tenemos dos antimonios, por 2 me sale 142. Para el oxígeno, 8 protones, 8 electrones debería de ser. Entonces, como multiplicamos 8 por 7, 56, 56 y 56. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Sumar. 102 más 56 me sale 158. Acá también debería de ser 158, pero tenemos, ¿cuánto? 4. ¿Qué significa negativo? Aumento más 4 electrones, más 4 igual, me queda 162. Y en este otro caso, 142 más 56 nos sale 198. Y esto sería el número de protones, electrones y neutrones. Es decir, antimonio 51, 51 por 2, 102, 51 por 2, 102, 122 menos 51 y por 2 me sale 142. Ahora del oxígeno, 8 por 7, 56, 56 y 56. Y para determinar todo el número de protones, electrones y neutrones, lo único que hacemos es sumar. Sumamos protones, electrones, aumentamos. Cuando es negativo, aumentamos al número de electrones. Solo afecta al número de electrones. Entonces, más 4 me sale 162 y 198. Este es el primer punto, el primer tema que hemos hecho sobre la determinación de protones, electrones y neutrones en la estructura del átomo. Ahora vamos a hacer sobre naturaleza de la luz. Continuando con el tema, ahora hacemos repaso general sobre naturaleza de la luz. No les estoy dando el repaso general que hemos hecho de los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. Tienen ustedes en su cuaderno, tienen en el archivo que les he mandado, es parte teórica. Entonces ahora hacemos sobre radiaciones electromagnéticas. Entonces para hacer radiaciones electromagnéticas dice un segundo ejemplo que estamos haciendo, dice calcular la frecuencia. Ya sabemos que nosotros lo primero que tenemos que hacer es sacar datos e interpretar siempre nuestro enunciado. Dice calcular la frecuencia. Me están pidiendo calcular frecuencia. Y energía. Nos están pidiendo calcular energía del fotón.
para el ojo humano que recibe una señal de 622 nanómetros. ¿Qué serían nanómetros? Sabemos que es longitud de onda. Si tenemos nuestras formulitas, decimos que longitud de onda dice que es igual a C sobre F, de donde hemos deducido que F despejando siempre va a ser C sobre la longitud de onda. ¿Qué viene a ser? C, la velocidad de la luz. C es la velocidad de la luz, que vale 10 por 3 a la 8 metros por segundo. Y nuestra longitud de onda no tiene que estar en nanómetros, eso tenemos que convertir ¿a qué? A metros. Es decir, yo digo 622 nanómetros por, decimos acá, un metro tiene 1 por 10 a la menos 9 nanómetros. Nanómetro con nanómetro se nos va y me queda 6.22 por 10 a la 7 ¿qué? Metros. ¿Sí? Estamos mal acá. Aquí es 1 metro, es 1 por 10 a la menos 9 metros. 1 nanómetro por 10 a la menos 9 metros. Ahora sí, el factor de conversión. Tenemos las unidades, entonces con eso puedo calcular mi frecuencia. Mi frecuencia va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre, ¿qué? La longitud de onda, ¿cuánto vale? 6.22 por 10 a la menos 7 metros. Metro con metro se me van y lo único que hacemos ahí es calcular. 3 exponente a la 8 dividido entre 6.22 exponente a la menos 7 es igual a 4.82 por 10 a la 14. ¿Qué? Hertz. En vez de colocar segundos a la menos 1, nosotros podemos colocar más fácil Hertz, que significa segundos a la menos 1. Ya hemos calculado nuestra frecuencia. Ahora nos piden calcular nuestra energía. Si verificamos, nuestra energía del fotón es a la constante de Planck por la frecuencia. Ya conocemos la frecuencia y nuestra constante vale ¿cuánto? Por 10 a la menos 34 julios por segundo. También conocemos la constante, lo único que hacemos es reemplazar, es decir, que mi energía del fotón va a ser igual a 6,626 por 10 a la menos 34 julios sobre hertz, vamos a poner así, por nuestra frecuencia. ¿Cuánto es? 4.82 por 10 a la 14 hertz. Hertz con hertz se me va. ¿Y en qué unidades nos va a dar? En julios por 6.6 exponente a la menos 34. Y nos sale por la 14. 3.19 por 10 a la menos 19 ¿qué? Joules. Entonces lo único que tenemos que saber acá es calcular con estas dos formulitas y una tercera formulita que viene a ser en este caso esta de ahí. Ahora hacemos un ejemplo diferente donde me dan la energía y me piden calcular frecuencia y longitud de onda. Es decir, me dicen calcular la energía del fotón
y la frecuencia para, no, estamos mal, longitud de onda y frecuencia para una energía del fotón que es 3,98 por 10 a la menos 19 ¿qué? Julios. Vuelvo a recalcar, me dicen calcular longitud de onda, frecuencia, y me están dando, en este caso, ¿qué me están dando? La energía del fotón. Verificamos nuestras formulitas. Longitud de onda es igual a C sobre F, frecuencia es igual a C sobre longitud de onda, y energía del fotón es igual a H por F. De acuerdo a esto, lo único que conocemos es nuestra energía del fotón, que vale 3,98 por 10 a la menos 19 julios. Después tenemos que nuestra constante de Planck vale 626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y también conocemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. ¿Qué unidades? Metros por segundo. ¿Y qué nos están pidiendo? Longitud de onda y frecuencia. De acuerdo a nuestros datos, conozco estos dos datos de acá. Conozco la constante y conozco la energía del fotón. ¿Qué voy a calcular? La frecuencia. Es decir, que mi frecuencia va a ser igual a ¿qué? Despejando de ahí va a ser igual a ¿qué? A la energía del fotón sobre la constante. Conocemos esos dos datos, reemplazamos, decimos 3,98 por 10 a la menos 19 julios. Y el otro es ¿cuánto? 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Entonces ahí la frecuencia nos va a salir ¿cuánto? 3,98 exponente a la menos 19 dividido entre 6,626 exponente a la menos 34. Y nos sale 6 por 10 a la 14. 6,00 por 10 a la 14. ¿Qué unidades? Y estoy recalcando varias veces, hertz. Entonces ya he calculado mi frecuencia. ¿Qué es lo que me falta? Mi longitud de onda. Entonces con esto calculamos nuestra longitud de onda y decimos que la longitud de onda va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre la frecuencia. ¿Y cuánto es nuestra frecuencia? Que estamos calculando 6,00 por 10 a la 14 hertz. Segundos con hertz, hemos dicho que es lo mismo. Entonces ahí, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar 3 exponente a la 8 dividido entre 6 exponente a la 14 igual 5 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? En este caso siempre nos va a dar la longitud en metros, la frecuencia en hertz y nuestra energía del fotón siempre nos da en qué unidades, en julios. Entonces, para terminar, hemos hecho protones, electrones, neutrones de un solo átomo, de moléculas, cationes, aniones con carga positiva o negativa, y luego el repaso general de naturaleza de la luz. ¿Qué hemos dicho ahí? Tenemos una formulita, dos formulitas y la tercera para calcular nuestra energía del fotón. Nos vemos en el Zoom la próxima semana con estos ejemplos y les estoy dando algunos ejercicios. Gracias.